Shalom Alejem, bienvenido al podcast Vivir Plenamente, donde intentamos discernir verdades de la palabra de Dios para ayudarnos a vivir más plenamente en las intenciones de Dios para nosotros en Cristo Jesús. En nombre del Dr. Warren Latham y el mío propio, soy Dan Dun. Voy a leer ahora de Apocalipsis capítulo 15, versos 5 hasta 8. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro y a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y el poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. La ira de Dios es real. Es tan real como el amor de Dios. Dios odia completamente el pecado. Dios redime del pecado completamente a través de su amor. Su ira es perfecta y su amor es perfecto. Solo queremos oír hablar del amor de Dios. Los predicadores a menudo solo hablamos del amor perfecto de Dios. Sin embargo, nos ponemos en peligro a nosotros mismos y a los demás si no comprendemos la severidad de la ira de Dios. El apóstol Pablo, en su gran libro teológico sobre la salvación, escrito como carta a la iglesia de Roma, comienza el mensaje de la salvación con el mensaje de la ira de Dios en verso 18 de capítulo 1. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y la suposición de Pablo es que no podemos entender la gracia de Dios hasta que entendamos la ira de Dios. La ira de Dios se revela por primera vez en el Génesis después de que Adán y Eva pecaron, perdón. Fueron expulsados del jardín del Edén y recibieron la pena de muerte a causa de su pecado. El pecado enfurece a un Dios justo y sano. El pecado lleva la condenación de Dios sobre el pecador. Y la Biblia es clara. Todos somos pecadores merecedores de la ira de Dios. Solo cuando nos damos cuenta de nuestra condición de pecadores podemos apreciar y abrazar la gran gracia de Dios que se nos revela en el amor redentor de Cristo. Solo cuando vemos la profundidad de nuestra depravación y la ira de Dios hacia nuestro pecado, podemos valorar el amor redentor sacrificial de Dios derramado en el Cristo del Calvario. Por lo tanto, este pasaje del Apocalipsis con sus 7 ángeles, con las 7 copas de la ira de Dios, es aterrador. ¿Por qué? Porque la imagen es la de un pueblo impenitente a pesar de la revelación de la ira de Dios. Como en el jardín, la ira de Dios se desata contra el pecado a la humanidad. Pero debido al amor perfecto de Dios, a los receptores de su ira se les da un camino hacia la salvación. Es a través de la sangre del Cordero que podemos ser lavados y salvados de la ira de Dios, pero solo si recibimos la sangre aplicada. De lo contrario, la ira de Dios solo condena y nunca salva. Entonces, escucha esto, por favor. Eres un pecador que merece la horrible ira de Dios. Eres un pecador que merece la horrible ira de Dios. Soy pecador que merezco solo la horrible ira de Dios. Pero Dios ha hecho un camino para que nosotros evitemos las consecuencias condenatorias de nuestro pecado. Su nombre es Jesús. Aleluya. Entonces hay que recibirlo hoy si no lo hemos hecho todavía. Yo comprendo suficientemente bien la terrible gravedad de la ira de Dios derramada sobre la humanidad pecadora.
Yo veo cuán grande es mi pecado, que solo la muerte y el infierno son las consecuencias. Yo comprendo el Evangelio a la luz de la ira de Dios. Recordemos estas palabras de 1 de Juan 3:1a. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y solamente podemos entender ese gran amor en el contexto de la gran ira. Oremos, por favor. Querido Padre, veo mi pecado. Soy un pecador condenado al infierno a causa de mi pecado, pero alabado sea tu nombre, estoy limpio por la sangre de Jesús, aleluya. Él tomó mi pecado, mi condena, mi castigo y llevó todo en su propia carne en la cruz del Calvario. Ahora, gracias a tu inmenso amor, ya no soy un pecador, sino un hijo de Dios. Gloria a tu nombre. Hoy simplemente quiero darte gracias, gracias, gracias por tan grande salvación. En el nombre del Salvador, amén y amén. Que tú viva plenamente en Jesús hoy y que Él viva plenamente en ti. Shalom Aleichem.